Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a grabar. Mañana por la mañana espero poderles ya trasladar las diapositivas los videos al Classroom y las diapositivas a ver hasta dónde llegamos para llegar a la última clase, ¿ok? Con ustedes, para cerrar los puntos y organizarnos. La clasificación de los órganos administrativos la concluimos conmigo. ¿Alguien se recuerda? Con usted no, licenciado, creo que con el otro licenciado. Pero con el ICULIAN vieron lo que es la competencia, vieron esto. Correcto, la competencia iniciamos con él. Exacto, sí, porque le preferí que terminara, que digamos fuera un tema distinto, pero terminé con ustedes la clasificación, es que con una sección terminé y con la otra no. Entonces, no, licenciado, con nosotros no terminó la clase. Entonces voy a terminar la clasificación de los órganos administrativos y después continúo el tema de él para que cerremos puntos. ¿Ok? Gracias, Alic. Me pregunta por las notas del primer parcial. Lo que pasa es que no nos han creado espacio en la plataforma para subirlas. Al momento que nos lo creen, pues inmediatamente las subimos. Pero conmigo todos vieron su nota al final del examen, ¿no? ¿O alguien tiene dudas? ¿No? No, licenciado. Bueno. Veamos, pues. Entonces, se recordarán que vimos esta diapositiva que era cómo se clasificaban los órganos administrativos. Hablamos de que les dije que centralizados y descentralizados en el 4 se refería a si se hacían dentro del órgano administrativo o si lo hacían varios fuera del órgano administrativo que iba a tomar la decisión. Y luego hablamos de la personalidad jurídica como diferencia, para por último hablar de los institucionales, territoriales y explicar que unos son los institucionales, los que tienen competencia en todo el país, y los territoriales son los que tienen un área específica designada, ¿verdad? Ahora, para ir cerrando, vamos a ver los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que están creados para desarrollar funciones normales, funciones ordinarias, funciones que debe desarrollar la institución sí o sí, ¿sí? Un órgano normal de la Secretaría de la Presidencia, perdón, es la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, porque siempre debe haber una institución que se encargue de coordinar todas las actividades y todos los proyectos que el presidente de la República lleva. Un temporal es, por ejemplo, o un extraordinario es, por ejemplo, la COPRECOVID, la Comisión Presidencial para el Combate del COVID, que fue creada por un tiempo específico para una actividad en específico, que en este caso es el combate contra el COVID. ¿Me explico? Ordinarios, los que van a funcionar siempre; extraordinarios, los que van a funcionar por una actividad específica, son creados para una situación específica que tiene tiempo establecido, es decir, que fue creada para atender una contingencia y luego seguramente desaparecerá. ¿Sí? El famoso centro de gobierno era uno extraordinario porque había sido creado solo para el apoyo a este presidente de la República. Luego, algo sencillo, por el ámbito territorial de su competencia, pueden ser nacionales, regionales, departamentales, municipales y locales. Esta distribución la hacemos conforme la Ley Preliminar de Regionalización y la Ley de Consejos de Desarrollo, en donde habla de las instancias que existen, que es la instancia nacional,
es decir, un Consejo Nacional de Desarrollo que toma las políticas a nivel nacional y luego se subdivide en regiones, que son las 8 regiones que tiene establecidas el país, regiones que van desde regiones de un solo departamento, como Petén, la región del Petén, o varios departamentos, como la región suroriente, por ejemplo, que tiene Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Departamentales, que se refiere a los 22 departamentos, municipales, que se refiere a los 340 municipios, y locales, que se refiere a los consejos comunitarios de desarrollo, comités únicos de barrio en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Por razón de la materia, objeto de sus funciones, aquí entra cualquier cantidad extraordinaria de clases de órganos administrativos. Ahí entran los órganos administrativos de las distintas ramas del organismo ejecutivo. Ustedes saben que el organismo ejecutivo abarca todo el quehacer dentro del Estado, por lo tanto, la cantidad de materias va a ser en relación a la cantidad de cuestiones que debe proteger el Estado. Y en ese sentido, son innumerables la cantidad de materias, puesto que no es solo como dividimos lo procesal, ¿verdad? Que solo es penal, civil, laboral, bueno, ahora se ha empleado más con familia, niñez y todo eso. En materia de lo administrativo es muy vasto y muy amplio, porque nosotros ya lo hablamos en su momento, el Estado va a controlar y garantizar desde temas grandes como la educación hasta circunstancias pequeñas de protección del medio ambiente, como lo hace el CONAP. Entonces el Estado en CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, va a estar protegiendo ecosistemas, la materia va a ser ecoambiental, va a estar atendiendo especies en vía de extinción en plantas, o sea que va a ser su área de expertise la botánica y las especies endémicas. Por materia también va a tener materia en cuestión de animales. Me explico, o sea, las materias que va a tratar el Estado y por lo tanto en que se dividen los órganos administrativos en relación a la materia pueden ser innumerables en relación a la cantidad de actividades que desarrolla el Estado. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, Bien, ok. Y por su dependencia interna o externa pueden ser nacionales o internacionales. Aquí se aplica que las internacionales, las embajadas, aplican las entidades de cooperación y desarrollo, algunas ONGs. ¿Me explico? Aquí entran todas esas entidades de carácter internacional. ¿Dudas hasta acá? No, Bien, Lick. aquí cierro entonces el tema, gracias, de los órganos administrativos y su clasificación. Ahora bien, con el licenciado Julián llegaron hasta acá. Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, hasta ahí, Lick. Estudiaron todos los principios. Sí, Lick. Ok, perfecto, gracias. Entonces, yo continúo. Clasificación de la competencia. La competencia se va a clasificar dependiendo de las funciones del órgano administrativo. Esto va muy de la mano a lo que hablábamos de la clasificación que estamos terminando. ¿Por qué? Porque lógicamente la competencia del órgano administrativo va de la mano de la clase de órgano administrativo que es. Es decir, la clasificación de los órganos administrativos va muy de la mano de la clasificación de su competencia, de sus funciones, ¿sí? Y en razón de la naturaleza de las funciones, el órgano administrativo puede tener competencia deliberativa,
La competencia deliberativa va a ser cuando la función del órgano administrativo es, como órgano colegiado o como jefe inmediato superior, tomar decisiones, ¿sí? Un órgano con competencia de naturaleza deliberativa por excelencia va a ser el Consejo Municipal. El Consejo Municipal se reúne ordinariamente una vez por semana, extraordinariamente las veces que el alcalde convoque, por una situación en específico. ¿Cuál es la función principal de un consejo municipal? Tomar las decisiones del municipio. ¿Ok? Crear las líneas de acción, crear las actividades, armar todo lo que debe desarrollar el municipio. ¿Sí? Entonces, la función de los síndicos y concejales es eminentemente reunirse, tomar decisiones, votar y aprobarlas. Y se acabó. Salvo los dos síndicos que tienen algunas actividades administrativas que se les pueden ser delegadas y que pueden cobrar por ello, ni los síndicos ni los concejales tienen funciones ni capacidades y por lo tanto no tienen competencia administrativa. Un concejal no debe ni puede desde ningún punto de vista, no debe ni puede hacer otro tipo de actividades que no sean las de tomar decisiones. No sé si me explico o no sé si tenemos alguna duda. Todo claro, Lick. Bien, perfecto. Entonces, estos órganos, su función es nada más decidir el directorio del RENAP, directorio de la SAT, junta directiva del IX, consejo directivo del RIC. ¿Me explico? Todas estas entidades son deliberativas. Su función es tomar decisiones. Luego tenemos las de carácter consultivo. Las de competencia consultiva o consultivos son aquellos órganos cuya competencia es dar asesoría al quien va a tomar las decisiones. Por ejemplo, en la mayoría de cuerpos, o vamos a uno en específico, la SAT, bueno, ahora maneja lo que es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que es el encargado de resolver los recursos. Bueno, el tribunal tiene una sección o un grupo específico de abogados que es su asesoría jurídica y que estos abogados deben darle al órgano de deliberación todas las herramientas para que pueda tomar una decisión correcta. No sé si me explico. Su función es asesorar a quien va a tomar las decisiones. Luego tenemos los de competencia de naturaleza ejecutiva. Los de naturaleza ejecutiva son los que efectivamente hacen las actividades, son los que efectivamente desarrollan las actividades para las que fueron autorizados por parte del Consejo de Decisión o del Grupo de Decisión. Por ejemplo, el Consejo Municipal determina que a partir de la próxima semana el UCI tendrá una rebaja en los intereses y en la mora de un 100%. Bueno, ¿quién tomó la decisión? El Consejo Municipal. ¿Quién debe encargarse de que esta disposición se cumpla? ¿Alguien? Quien debe encargarse de que esta decisión se cumpla es el alcalde municipal.
pero quien debe ejecutarla no es el alcalde, porque el alcalde no se va a ir a parar a la oficina del IUCI a cobrar él el impuesto, ¿verdad? Sino que serán los de la oficina del IUCI los que tengan que ejecutar la decisión que ha tomado el Consejo Municipal. ¿Dudas? No, Lick, solo una pequeña pregunta. Sí, ahí. En este caso, todas estas opciones que estamos teniendo en la razón de la naturaleza de las funciones, vendría siendo como un orden, o sea, desde la cabeza, en este caso vendría siendo los deliberativos, dan la orden y los demás ¿cuál sería? Van cumpliendo con la orden conforme a conforme a su jerarquía y a sus capacidades, por lo que yo voy entendiendo, porque el deliberativo ordena, el consultivo le dice, mira, esto es bueno, esto es malo, el ejecutivo va a hacer, y por lo que veo, el de control se va a encargar de que todo salga bien. Por lo que veo, no sé si estoy bien. Sí, digamos que es más fácil, como se recuerdan, como cuando les expliqué las clases de administración pública, que les expliqué que era la de planificación, la de ejecución y la de control. O sea, yo lo explico en los pasos o en el orden cronológico o jerárquico en este caso, para que sea de mayor entendimiento, para que sea más fácil entenderlo. ¿Me explico? Pero, pues puede estar en desorden, pero realmente sí, este es el orden en el que efectivamente se desarrolla y se ejecuta. Ok, muchas gracias, solo quería confirmar eso, si estaba bien. Exactamente. Sí, está en ese orden para que así sea más fácil también en su estudio, precisamente por ese orden cronológico que usted hace. Ok, gracias, Lick, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, luego de eso, tenemos la de control o fiscalización. Bueno, en este control o fiscalización, tenemos que entenderlo desde las dos aristas. Bueno, no desde las dos. ¿Recuerdan? Esto ya lo platicamos un poquito cuando hablamos de administración. El control puede venir desde distintos lados. El control no solamente es la Contraloría General de Cuentas en nuestro país. El control son órganos internos como la auditoría interna, pero el control también lo puede hacer el jefe inmediato. En algunas dependencias hay entidades que son encargadas hasta de la evaluación del desempeño, como ustedes van a ver en su tarea, y por lo tanto tiene su propia competencia de control y fiscalización dentro de las mismas dependencias, sin que sea la auditoría interna, sino que sea otra unidad que puede realizar investigaciones y puede revisar por qué del incumplimiento de una u otra etapa administrativa o por qué el incumplimiento de un procedimiento administrativo. ¿Sí? De control o fiscalización puede ser el superior jerárquico porque está resolviendo un recurso, puede ser el alcalde que está supervisando a los trabajadores municipales, perfectamente se vale, puede ser ya había dicho, de la Contraloría General de Cuentas, cuando cada cierto tiempo se apersona para revisar los procesos de compra que está realizando una persona. Es decir, acá pueden ser los de control y fiscalización, no solo entes internos, sino también algunos entes externos, como ya dijimos que es la Contraloría General de Cuentas. ¿Dudas? ¿No? Bien. Esa viene a ser como la clasificación más conocida. Luego de eso, tenemos en razón de la materia, esta competencia en razón de la materia, como ya se los dije, en los órganos administrativos van a existir la cantidad de órganos administrativos que sean necesarios en el Estado y por lo tanto la competencia se le va a asignar
a cada uno de los órganos administrativos, aunque sea un órgano administrativo nuevo que va a recibir un área específica del país, recordando que lo que se busca a muy corto plazo es que todo el país, digamos, tenga ya ya pueda va a estar bajo el control del Estado por medio de diversas herramientas. Tenemos desde SICOIN, por ejemplo, para el control financiero, hasta otras herramientas para el control administrativo y de otros que existen. También entran aquí los recursos, ¿verdad? El particular que presenta su recurso y es conocido por el inmediato superior. En los de control o fiscalización estaba rezando, pero en los de materia van a tener todos cuantos sean necesarios. ¿Dudas? La competencia es muy variada, es en función de lo que haga el órgano administrativo, ¿sí? Y así va a tener su nivel de competencia. Bueno, y luego en razón de territorio, ya lo definimos, igual que nosotros. ¿Sí, David? ¿Sí, David? Perdón, Elic, muy buenas noches. En este caso de la razón de la materia sí no me quedó muy claro. Como indica usted que ahí indica que puede ser tan variada como cualquier actividad que la administración desempeñe, pero o sea, ¿qué tipo de actividades? ¿Cualquier actividad en sí o van a ser específicas o van a depender en función de alguna orden o de qué va a depender para que sean así en razón de la materia? Recordemos que ya vimos cuando hablamos de los reglamentos que toda actividad previamente debe estar reglamentada. Ujú. Entonces, esta reglamentación va a explicar obviamente de quién depende el órgano administrativo, a quién le debe rendir cuentas y por lo tanto va a llevar una línea, una secuencia para ir entendiendo su competencia en razón de la materia, porque la materia se va disgregando cada vez más, se va separando cada vez más. Ya veo. Nosotros, si nos vamos al área judicial para que lo entendamos de alguna buena manera, antes eran jueces de primera instancia civil y luego hubo que separarlos y separaron los de familia, ¿sí? Para quienes litigan o para quienes se dedican a la procuración, perdón, saben que ahora en familia están divididos en nuevas submaterias que han surgido, que es ya sea de divorcios, ya sea de alimentos o ya sea de otra índole. Y así se va especializando cada vez más, ¿me explico? Y eso Siempre y va cuando esté generando, perdone, ¿no? siempre y cuando esté reglamentada en... Siempre y cuando esté reglamentada, se va creando nueva materia en función de las nuevas actividades que va a desarrollar la entidad que se está creando. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Quedó mucho más claro. Le agradezco. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, entonces tenemos claro por razón de la materia. Por razón de territorio, el mismo orden que vimos en los actos administrativos, perdón, en los órganos administrativos, que hay nacional, hay regional, hay departamental, hay municipal y hay local, que el local es el referido a los consejos de desarrollo, por muy pequeños que estos sean, o a los comités únicos de barrio. ¿Dudas? No, Lick. Ok, luego lo tenemos en razón de grado. En razón de grado pueden ser, bueno, ahí solo termino con esa diapositiva, en razón de grado pueden ser dependiendo de la jerarquía en la que esté establecido. Es decir, el órgano administrativo va a tener inferiores o superiores jerárquicos según sea la actividad que realiza. No estamos ante órganos de tipo vertical, o perdón, horizontal, sino
de tipo piramidal, ni siquiera es vertical totalmente, sino que es tipo pirámide. En ese sentido, tenemos desde el, digamos, el oficinista más pequeño, que es el que atiende la ventanilla, digamos, del UCI, para poner un ejemplo de una municipalidad que es como más corto. El encargado, en la oficina del UCI hay alguien en la ventanilla, ¿sí? Él va a estar en el grado más bajo, el primer grado, por decirlo así. Luego tenemos el segundo escalón, que es en donde está quien es el jefe de la oficina, quien lo controla y quien lo dirige a él. Superior a él va a estar seguramente el director de esa dependencia y luego después del director, el viceministro y por última instancia el ministro. ¿Sí? ¿Dudas? Solo confirmando, disculpe, en este caso podríamos decir que este tipo de, en razón de grado de jerarquía, podría ser así como cuando uno va a hacer algún trámite, por ejemplo, a la SAT que pasa a la ventanilla 1, después eso se va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega al departamento, podríamos decir que se encarga de resolver eso, y ese departamento tiene otros niveles hasta que llega al nivel a los directores. Pienso yo que sí es, no sé si Exactamente, directores y después en el organigrama central, después de los directores va el administrador único y luego va los viceministros y el ministro. Ok, ¿Sí? muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, llega hasta el nivel más alto, que es el presidente de la República. Lick, perdone, y esta jerarquía nunca se rompe. En esencia, no debería romperse, salvo que haya una reestructuración y suba el órgano administrativo, o se desaparezca y baje el órgano administrativo. Ah, ¿Me ok. explico? Lo que sí debe existir siempre, 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 y respetarse es una jerarquía administrativa. Siempre debe haber alguien superior que supervise lo que está realizando. Y cuando llegamos al nivel más alto, pues obviamente es la Contraloría y las demás entidades quienes auditan. ¿Ok? Ah, ok. Okay. Pero Pero la siempre jerarquía van a nunca haber, se pierde. okay, siempre van a haber alguno que tiene jerarquía sobre los otros. Muchas gracias, Lick. Bueno, bueno, para entender ahora un poco esto, tenemos que hablar también de avocación y delegación. Esto va a tener un poquito que ver con la jerarquía también y pero para mientras vamos a ponerlos como elementos importantes para que los aprendamos desde ya. La avocación, que es el acto procesal por virtud del cual un órgano superior, sin que medie recurso alguno, atrae hacia sí el asunto pendiente de resolución y que debe ser resuelto por el órgano inferior. El superior entra y a la esfera de competencia del órgano subalterno se aboca el conocimiento y decisión de una cuestión, introduciéndola en su esfera de atribuciones. La avocación es cuando algo lo debe resolver el órgano administrativo inferior, pero por alguna circunstancia no puede resolverse en esa instancia y por lo tanto se traslada a la instancia superior. O sea, el superior manda traer el expediente, por decirlo así, porque el inferior no lo puede resolver. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces, si no tenemos duda en esto, entendemos que la vocación es simple, es cuando el superior jerárquico atrae hacia sí el expediente. Luego tenemos la delegación.
La delegación es el acto procesal por cuya virtud el órgano superior transfiere parte de su competencia a un órgano inferior. Es obviamente un proceso inverso a la vocación, ya que en la esfera de competencia del inferior hay que, la que es la inferior a la que se ve incrementada. En la vocación, el inferior pierde porque el superior se lo atrae, ¿me explico? En la delegación, el superior es el que pierde porque es el inferior el que atrae. Obviamente es el superior el que le está otorgando, pero puede ser que en los movimientos hay alguno que se quiera pegar ahí y no va en ese lugar. Ese seguramente va por delegación a recibir las actividades. Entonces me explico. El superior jerárquico no puede conocer el asunto por X cuestión, por cuestión de carga, de lo que sea, y traslada al inferior jerárquico para que el inferior jerárquico cumpla con esa función y realice esa función. ¿Sí? Un ejemplo lo podemos encontrar en la Ley de Contrataciones del Estado. En la Ley de Contrataciones del Estado, en donde van a encontrar ustedes en la Ley de Contrataciones del Estado, en donde van a encontrar ustedes la potestad que tiene el superior jerárquico de delegar en el inferior jerárquico la firma de un contrato, siempre y cuando sea él quien apruebe ese contrato. Artículo 47. Los contratos serán suscritos en 10 días. Dice, en representación del Estado, cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos en cada caso en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras, y lo mismo pasa en las dependencias descentralizadas y autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Simple. El superior, en la delegación, el superior traslada ese poco de su competencia al inferior para que conozca de un asunto en específico, ¿verdad? Que en este asunto en específico es la firma de un contrato. ¿Por qué? Porque él mismo debe aprobarlo, entonces no va a aprobar algo que él mismo suscribió, entonces le traslada a un inferior jerárquico que haga las veces y firme, y luego él aprueba lo actuado. No sé si me explico. Luego tenemos, entonces, bueno, y la Constitución establece que en el 154 la función pública es indelegable. O sea que porque sí, no se puede delegar, salvo en todos los casos por los que la ley lo autoriza. ¿Sí? Entonces, abogación es el superior jerárquico atrae un asunto para conocerlo él. ¿Sí? Una persona está pidiendo exoneración para el pago del IUSI, en vez de que lo resuelva la unidad del IUSI, le dice, ¿sabe qué? Traslade al pleno del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal será quien resuelva esta controversia. Eso es abocación. Y delegación es cuando traslada su responsabilidad a un inferior jerárquico para que realice la actividad. ¿Alguna duda? ¿No? Lick, disculpe, ¿podría repetirlo? Ok. El ejemplo que acaba de dar, por favor. Sí, la explicación rápida. Abocación es cuando el superior jerárquico recoge las actividades, digamos. La función de resolver un asunto es del director de Empagua, pero el Consejo Municipal atrae el expediente para conocerlo y resolverlo ellos. Eso es abocación. Y delegación es cuando, por autorización expresa de ley, el superior jerárquico puede trasladar un poco de su competencia
al inferior jerárquico, es decir, el superior le da al inferior la potestad de hacer algo. ¿Dudas? Muchas gracias, Vic. Bueno. Bien, elementos que configuran la competencia: el territorio, la materia y las potestades jurídicas. El territorio, pues ya sabemos todos a qué se refiere, ¿verdad? La competencia se configura en el territorio en el que se debe configurar, dependiendo del tipo de órgano administrativo que es y dependiendo las circunstancias. El Archivo General de Protocolos, por lo menos ejemplo, cuando yo empecé a cartular, solamente tenía sede acá en la ciudad de Guatemala y por lo tanto todos los colegas tenían que venir a comprar sus hojas de protocolo, sus timbres y todo acá a la ciudad de Guatemala. Obviamente eso provocó mucho descontento de los colegas y al final terminaron consiguiendo esa reforma en donde le trasladan la responsabilidad a un inferior para poder hacer ese trabajo, en hacer entonces una delegación, ¿sí? Territorial, el archivo hace una delegación y traslada en el territorio, para explicarlo mejor, traslada en territorio, le da competencia territorial a oficinas y entonces ya los colegas pueden hacer sus trámites en cualquiera de los departamentos que ya tienen oficina. Le delegó competencia, le trasladó y genera territorio más pequeño para el manejo de la actividad que se les está trasladando. ¿Ok? El otro elemento es la materia. Siempre que un órgano tenga competencia, debe entenderse qué materia es la que va a tratar. Obviamente, este ejemplo es como muy burdo, pero yo no voy a ir a la oficina del Ministerio de Salud o ¿cómo se llama? Al centro de salud, ¿cuál se me fue la palabra? Pero a la oficina de salud del departamento, o sea, donde está la representación del ministerio, yo no voy a ir a hacer ahí un trámite sobre el pago del YUSI, porque ese es en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, la materia es muy importante que la entendamos para saber dónde debemos de actuar y hasta dónde no. Algo muy complicado en Guatemala, ¿verdad? Porque se abrieron los primeros agujeros en Villanueva y la primera pregunta es de quién es la competencia, ¿es del alcalde de Villanueva o es de el Ministerio de Comunicaciones por ser una ruta nacional? Bueno, pues por ser una ruta nacional le correspondía al Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué pasa? La madre tierra decide abrir otro agujero unos metros más hacia adentro de Villanueva, en donde ya no hay duda que es responsabilidad del alcalde de Villanueva. ¿Me explico? La competencia se establece por razón del territorio y por razón de la materia. ¿Ok? Y la tercera, perdón, bueno, la tercera y más complicada de comprender, territorio y materia, creo que lo entendemos muy bien, son las potestades jurídicas. Y las potestades jurídicas son esas que recibe el órgano administrativo por razón de la materia del territorio para que pueda disponer de medios jurídicos para cumplir con su función. ¿Sí? La oficina del YUSI, su trabajo es cobrar el YUSI y administrarlo. ¿Sí? El impuesto. Bueno, pero si no le damos potestades jurídicas, si no le autorizamos a cobrar, si no le autorizamos a recibir dinero, entonces no va a poder desarrollar su actividad. ¿Me explico? Las potestades jurídicas son estas actividades que le damos a los órganos administrativos para que puedan cumplir con eficacia la actividad que les fue atribuida o que les fue otorgada, la actividad que deben de realizar, la que les fue asignada, ¿sí? Las potestades jurídicas son esas actividades o esas fuerzas de rigurosa ley que tiene como herramientas el órgano administrativo para empujar y obligar a que se cumpla con lo que está solicitando.
¿Dudas? ¿Perdón? Perdón, licenciado. Perdón, ¿podría repetir la definición que dio de las potestades jurídicas, por favor? Como definición, como tal, dije que eran los medios jurídicos, vamos a ponerlo así, que son los medios jurídicos idóneos para que el órgano administrativo, haga valer la parte de la competencia que le ha sido atribuida. La parte de la competencia que le ha sido atribuida. Gracias. ¿Cómo así? Vamos a establecerlo como esas herramientas legales que tiene el órgano administrativo para poder cumplir con lo que se le otorgó. ¿Sí? Si el UCI, el cobrador de UCI no tuviera la posibilidad de que al trimestre vencido se le cobre un 20% de multa o de multa por atraso, pues entonces no va a tener la posibilidad de que la gente pague, porque da lo mismo si pago en tiempo o pago fuera de tiempo, de todos modos no me cobran multa. Ahorita no es así. Uno sabe que si se sale del trimestre le van a imponer una multa de de 20% de lo que se tiene que pagar de UCI. ¿Ok? Bien, si no tenemos dudas, llegamos hasta acá el día de hoy y continuaremos el día lunes. Gracias, Lit. Feliz noche. Feliz noche, éxitos, compañeros. Gracias, Lee. Feliz noche.